Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy hablaremos del vecindario, pero no el de nuestra cuadra o comuna. Hablaremos de nuestros vecinos más allá de nuestras fronteras. Hablaremos de nuestro continente, de América del Sur y de su realidad política. Hoy nos acompaña una verdadera experta en el tema. Bienvenida, Diosnara Ortega, a este nuevo capítulo de Protagonistas de la Silva. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, Diosnara es la directora de la Escuela de Sociología de nuestra universidad, es doctora en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado y es magíster en Psicología Social y Comunitaria y también licenciada en Sociología en la Universidad de La Habana. Entrando en materia, por alguna razón extraña, se cree que América del Sur, particularmente, es un continente de izquierda. Sin embargo, si uno comienza a analizar a sus gobernantes, la realidad no es esa. Sí, tienes razón. Hay, yo diría que dos elementos fundamentales que justifican ese argumento. Uno, que efectivamente, América Latina, pero sobre todo América del Sur, ha tenido en los últimos 20 años una presencia importante de gobiernos llamados progresistas, ¿no? Tuvimos la llamada Marea Rosa a partir de los años 2000, con la presencia de gobiernos progresistas y también con el surgimiento de instancias y de organizaciones internacionales de carácter más bien de izquierda, que fueron relevantes en lo que fue la primera década, pudiéramos decir, de los años 2000 del siglo XXI en América Latina. De hecho, se llegó a instaurar el término de socialismo del siglo XXI, la presencia que tuvo Hugo Chávez y todo el proceso venezolano liderando instancias internacionales significativas como fue ALBA, la propia creación después de UNASUR, etc. Entonces, ¿Logra esa etapa del gobierno venezolano toparse con Lula y también con los gobiernos de izquierda Bolivia, de Brasil, ¿no? Ecuador, ahí hubo A lo que me refiero Argentina. es que la conducción no era solo venezolana, sino también la alta influencia que ejerce Brasil. Exacto, o sea, ahí se dio una configuración a inicio del siglo, donde hubo una presencia en estos países que hemos mencionado, Argentina, también Chile, que es un caso, digamos, particular, y después podemos hablar sobre Chile, dentro de esta configuración de gobiernos progresistas y de lo que llamamos las izquierdas latinoamericanas, es un caso particular, pero también reconocemos el gobierno, los dos gobiernos de Michelle Bachelet, por supuesto, más a la izquierda incluso de lo que fue, por ejemplo, toda la etapa de la concertación al interior de la política chilena. Entonces, sí, en estos países, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, hubo Argentina, una configuración de gobiernos no solamente progresistas, sino que marcaron un tipo de izquierda bien particular. Pudiéramos llamar más oficialista, pero muy centrada en algunos decimos que fueron líderes que se pusieron a la izquierda de sus partidos. Es decir, ahí el liderazgo y el protagonismo de estos presidentes fue muy importante en toda la región. Sabemos que esa época y esa etapa entró en crisis justamente porque esa manera de ejercer la política se volvió en muchos casos antidemocrática, vamos a decirlo así rápidamente. Con visos de autoritarismo. Con visos de autoritarismo, de corrupción, o sea, comenzaron a fragilizarse a sí mismos las democracias que cuando ellos y ellas llegaron al poder intentaron justamente fortalecer. La entrada también de rasgos de populismo bien importante que termina, por supuesto, lacerando esas instituciones democráticas que aspiramos a fortalecer en América Latina. Entonces, digamos, no salió muy bien parada la izquierda luego de estos primeros años de los años 2000. Y ahora volvemos a ver, en el entremedio tuvimos, digamos, una vuelta, un giro hacia la derecha. Una restauración. Una restauración, muy bien. Y ahora tenemos, pues, por supuesto, la gran mayoría de los gobiernos se representan identitariamente dentro de las izquierdas, ¿no? El caso más reciente que tenemos es el de Colombia con Petro,
pudiéramos decir, y a mí me gusta separar, ¿no? Estos gobiernos de izquierda en distintos grupos. Hay un grupo que es esa izquierda que incluso identitariamente ya no debiera de ser reconocida, yo no la reconozco dentro de la izquierda, por sus rasgos no solamente de autoritarismo y totalitarismo, que son los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que por supuesto además entre ellos tienen diferencias. Hay matices importantes. Hay matices importantes, pero digamos reconocemos en ese eje gobiernos que tradicionalmente han sido considerados de izquierda, pero que tienen rasgos que encontramos en lo que las izquierdas hemos criticado a la derecha. Profundo autoritarismo, clientelismo, corrupción, etcétera, ¿no? Y ese, digamos, es un grupo. Hay un segundo grupo que yo visualizo con características más ligadas a una gobernanza más populista, el caso de Perú que tenemos, el caso de AMLO en México, y tenemos un grupo que pareciera que abre un nuevo espectro, una nueva manera de hacer o de llevar a cabo el proyecto de la izquierda latinoamericana con Petro y con Boric, que son muy recientes, ¿no? Y bueno, probablemente tengamos a Lula nuevamente en Brasil próximamente. Pero ese escenario lo que distingue o de lo que da cuenta para mí es que no podemos hablar de una izquierda en América Latina, sino de gobiernos que, si bien se reconocen identitariamente dentro de proyectos o coaliciones de izquierda, son muy diversas entre sí, ¿no? Y que los que parecieran que están siendo más progresistas o que van más a la avanzada, como puede ser el caso de Colombia, como digo, muy reciente, y Chile, son proyectos de izquierda que tienen no solamente una crítica respecto de los proyectos políticos tradicionales de derecha, sino de la propia izquierda. Entonces, por eso decimos que son, o algunos consideran que son más... Hay que darles tiempo. Hay que darles tiempo y que están más cercanos a una propuesta más socialdemócrata que a las propuestas identitarias de la izquierda que decimos más dura o más tradicional, que reconocían, por ejemplo, en el socialismo, en el proyecto del comunismo, el proyecto político anticapitalista a seguir. Boric no es anticapitalista, Petro no es anticapitalista, y eso marca un giro en sus proyectos de izquierda. Así como eres capaz de reconocer distintas izquierdas, también específicamente en América del Sur, ¿se pueden reconocer dos derechas? Estoy pensando en los casos de Lacalle en Uruguay, de Abdo en Paraguay, de Bolsonaro en Brasil, de Lasso en Ecuador. Bueno, la diversificación ha estado presente no solamente en lo que llamamos el espectro de izquierda, sino también dentro de derechas, incluso al interior del propio Chile lo podemos visualizar. Eso se puede focalizar hasta dentro de partidos específicos, ¿no? Como alas o comienzan a generarse generaciones y alas dentro de los partidos tradicionales, pensemos por ejemplo en la UDI, que van marcando justamente una regeneración, una actualización de la identidad de esa derecha. Eso, en términos coloquiales, es bueno y malo a la vez. O sea, por un lado es bueno en el sentido en que hay una política que se está regenerando, que es crítica respecto de sus propias bases y que se corre, ¿no? No que queda estancada. Es malo en el sentido en que tenemos que lidiar con una política mucho más performática, para decirlo de alguna manera, con candidatos o con posturas de derechas que no parecen de derecha. Es como decíamos, bueno, pero incluso a veces el discurso de Kast que teníamos antes de Lavín pareciera que se corre de los marcos de la derecha tradicional porque incluyen dentro de sus discursos pilares, formas incluso discursivas que habían sido tradicionales del discurso de la izquierda. Entonces, este antagonismo de izquierda-derecha ya no queda tan claro. ¿Por qué? Porque la política cada vez más se está corriendo hacia los centros. Entonces, lo que estamos viendo... Sin partidos de centro, curiosamente, con pero exactamente, ¿no? Pero al interior de esos partidos, veamos lo que está ocurriendo ahora en la democracia cristiana en Chile, etcétera, en la propia UDI, lo que estamos viendo es un corrimiento de esos extremos y una ida más hacia el centro. Y de hecho, digamos, quienes están teniendo más resultados efectivos son justamente quienes van hacia esas posturas de centro. Ojo que esas posturas de centro no significa que sean necesariamente... moderadas o conciliadoras, ¿ya? Entonces eso lo hace más complejo porque como que tiende a confundirnos más esos discursos.
Pero da la impresión también de que hay cada vez un discurso menos, a ver, quiero ser cuidadoso, menos ideológico entre comillas, menos taxativo respecto a algunas cosas, un discurso más pragmático que también hace que se corra el cerco, pues se está pensando en los electores, más no en la declaración de principios del propio partido o movimiento. Claro, sí, es que ese es uno de los ejes que marca también las diferencias, tanto de la izquierda de inicios del siglo y estos nuevos gobiernos progresistas que estamos viendo, pero también entre las relaciones entre izquierdas y derechas, que es la relación entre líder, partido y pueblo. El populismo nos ha atravesado la política en América Latina desde el siglo XIX hasta nuestros días, pero ese populismo ha tenido distintos matices o distintas maneras de ejercerse. Yo creo que es un riesgo hoy por hoy justamente porque sigue siendo una política que juega mucho con el populismo o que está ahí en los márgenes de ser populista, porque su estrategia no es ser leal a los principios de un proyecto político, sino justamente el ganar. Es política estratégica y eso a la corta y a la larga es mala política. Con la excepción de Chile, ¿dónde ves tú algún cambio como notable en el corto plazo dentro de este año en América del Sur propiamente tal? No debieras haberme sacado la sección de Chile porque en realidad... Es que lo vamos a tocar en la última parte en más profundidad. Sí. Bueno... ¿Bolsonaro? No, o sea, yo creo que yo creo que efectivamente hay grandes posibilidades de que llegue Lula. No tengo ninguna esperanza de que haya una regeneración o un cambio. Y tampoco tengo expectativas respecto a ello, ¿no? Respecto de que Castillo sea una nueva víctima del parlamentarismo peruano, también es posible, ¿no? También es posible. Entonces las esperanzas parecieran estar puestas más en Chile, pero lo sacamos ahora del caso, y en Colombia con Petro. Yo creo que el caso de Colombia hay que seguirlo y que yo creo que puede generar cambios, incluso más que en Chile. Lo que pasa que la fuerza en Chile está en el proceso constituyente, que seguramente después del que hablaremos posteriormente, pero el caso de Colombia es bien importante también por la historia política que tiene Colombia, las fuerzas políticas y los conflictos que todavía están presentes ahí. El primer gobierno de izquierda, ¿no? Sí, y con la trayectoria que tiene su presidente. Entonces, yo creo que los procesos de democratización, además la fórmula de Petro y Márquez es bien importante a seguir. Ahora, si analizamos el continente en su totalidad, brevemente, América del Norte parece estar... ¿Más a la izquierda que América del Sur? No sé, al menos bien liberal y progresista y con gobiernos relativamente estables, ¿no? Sí, el caso de Trudeau en Canadá es bien importante, y así como miraría muy de cerca a Colombia en el sur, pues seguiría muy de cerca. Yo creo que Boris tiene eso presente y ha quedado de manifiesto en sus giras internacionales. El caso de Canadá es un caso bien importante a seguir en la política internacional, y sobre todo a que ojalá América Latina mire y piense sus relaciones más allá del eje China-Estados Unidos y diversifique, y por ejemplo Canadá es un actor ahí relevante. Pero digamos en los próximos años el rol más significativo lo va a tener Estados Unidos, porque sigue siendo, no guste o no, un hegemón, no solamente en la configuración de la política exterior de América Latina, sino a nivel mundial. Y va a ser un caso significativo por el desastre, lo voy a decir así, poco académico, por el desastre que ha sido en muchos términos el gobierno de Biden en este periodo. Ahora, la responsabilidad no solamente de Biden, sino que es la confluencia de las políticas, el Congreso con el que ha tenido que gobernar, etcétera. Entonces, yo creo que el peligro de una derechización y de una vuelta a una derecha fortalecida con cambios identitarios como estos que he mencionado es muy inminente tanto para Estados Unidos como incluso para América Latina y para América del Sur fundamentalmente. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.
Hoy, en Protagonistas de la Silva Enríquez, hablamos sobre actualidad política internacional, específicamente lo que ocurre en nuestro continente. Nos acompaña Diosnara Ortega, doctora y directora de la Escuela de Sociología de nuestra Casa de Estudios. Antes de entrar en el caso chileno, ¿qué podemos esperar de América Central? No mucho. ¿Se mantendrá la inestabilidad? Yo creo que la crisis fundamental de América Latina está en América Central y el Caribe. Y yo creo que las próximas revueltas, estallidos o crisis políticas, si uno mira de acuerdo al grado de ampliación y consolidación de las crisis políticas internas, debiera estar en América Central y el Caribe. Ahora, es probable que ello no se dé, o sea, no que veamos estallidos, revueltas, porque justamente los gobiernos autoritarios y totalitarios de la región han imposibilitado el fortalecimiento de movimientos sociales, formas de asociaciones colectivas diversas, etc. Y eso tiene, pues, efectos, ¿no? Sin lugar a dudas. Ahora, eso es acotado en el tiempo, eso va a estallar en algún momento y bueno, en el caso de Cuba lo hemos venido observando en el último año. Y yo creo que el caso de Nicaragua también va a ser inminente también en ese sentido. Y Salvador, ¿alguna contrarreacción va a y generar Salvador, también, ¿no? Además, tenemos que ver qué ocurre en el caso de Honduras, porque si bien hay un gobierno que sí, bueno, la tradición de ese progresismo anterior, de inicio de los años 20, o sea, del 2000, en realidad tenemos que ver también qué ocurre, porque es un país son países con grandes conflictos políticos, sociales, económicos, a los cuales estos gobiernos, que identitariamente se reconocen como de izquierda o progresista, no solamente no han sido capaces de dar solución, sino que han generado una consolidación de esas crisis. Los efectos de lo que ocurre con la migración es un ejemplo de ello. Entonces, la agudización de la crisis migratoria en América Central, el decrecimiento y el aumento de la pobreza no son solamente resultado de la pandemia, que muchas veces estos gobiernos intentan como acusar pues al COVID como la causa del flagelo de lo mal que le va en sus gobiernos. No, es justamente una política que en el caso, Nicaragua, Honduras, pues lleva varias décadas, ¿no? Incluso muy anterior a los 2000, y en el caso de Cuba, pues, bueno, ni hablar. Bueno, inevitablemente al terminar esta conversación tenemos que tomar un tema que te interesa, o no sé si te interesa tanto como a mí, pero temas internos. Y me gustaría saber desde el punto de vista macro, desde lo que has leído sobre estudios internacionales de sociología, ¿cómo se ve este proceso constituyente en Chile? Mira, desde las izquierdas, es decir, toda la producción académica más centrada en revistas, etcétera, desde la izquierda, pues hay mucha esperanza y mucha expectativa puesta justamente en lo que está haciendo el proceso de reformulación de la política chilena, ¿no? Y el proceso constituyente es pionero en la historia del constitucionalismo de América Latina, y en algunos casos a nivel mundial, como algunos elementos pues muy paradigmáticos que ha tenido este nuevo proceso constituyente, el tema de la paridad, etcétera. Por lo tanto, yo creo, y al menos lo que he podido estar leyendo, es que efectivamente el caso chileno está siendo paradigmático para dar cuenta de una nueva manera de pensar gobiernos de izquierda, políticas públicas orientadas por los principios que siempre han estado en la izquierda: justicia, igualdad, redistribución, etcétera, sin caer en los riesgos y en las limitaciones que tradicionalmente ha tenido la izquierda, que es autoritarismo,
negación justamente de derechos individuales, no siendo capaz de muchas veces hacer compatible Estado-mercado, etcétera. Entonces, y ampliando un poco el margen, ¿no? Hacia el tema ecologista, hacia el tema de las discusiones sobre ese es género. uno de los puntos, no solamente de diferencia respecto a la derecha, sino respecto de esa propia izquierda. Es decir, estos gobiernos, el caso de Chile y el caso de Colombia, son gobiernos que están a la izquierda, ya no sé si sea un elogio decir que a la izquierda, pero a la izquierda de esas viejas izquierdas, ¿no? Que no son tan viejas como estamos mencionando. Porque el tema del el medio ambiente, los temas de derechos en general, pues están presentes y no han estado presentes en los gobiernos anteriores. El tema del desarrollo fue central en toda la política latinoamericana del siglo pasado y también en los gobiernos de izquierda. Lo importante acá era cómo asegurar un desarrollo, crecer más o crecer con mayor justicia para el caso de los gobiernos de izquierda. Hoy por hoy estos gobiernos no tienen el tema del desarrollo tanto en su eje, sino el tema de los derechos. Y entonces hay un corrimiento del desarrollo hacia los derechos. ¿Eventualmente tú crees que ante cualquier resultado pudiera ocurrir una revuelta social en Chile? ¿Hay riesgo de aquello? Sí, absolutamente. Yo soy muy cuidadosa. A lo mejor es el pesimismo que nos caracteriza a veces a los intelectuales, pero veo un escenario conflictivo por muchos motivos. En primer lugar, porque Chile está en un proceso refundacional, lo quiera o no. Incluso gane la opción del rechazo, que podríamos leerla como una opción que se niega a la refundación. En realidad ese rechazo, si ganase, llega tarde, porque ya ha habido un proceso de refundación desde el 2019 hacia acá. Y no hay manera de salir de los procesos de refundación si no es a través del conflicto, y ese conflicto puede ser gestionado. Por eso las transiciones debieran de pensar justamente en modalidades que sean a través de reformas, que concilien intereses, etcétera. O al menos yo creo que debiera de ser así, no a través de revoluciones, ¿no? Porque la revolución justamente lo que genera es la crisis y el cambio, con una ampliación del conflicto y con una minimización de las posibilidades de conciliación y de encuentro. En cambio, las transiciones mediante reformas... ¿Y si gana el apruebo, también ves el mismo riesgo? Claro, porque en los dos escenarios estamos ya, o sea, son hitos. El apruebo gane... El apruebo o gana el rechazo es solamente un hito en un proceso de refundación que ya está instalado desde 2019 y que va a continuar. ¿Sin importar el resultado electoral? O sea, sí, sí importa muchísimo. Si fuera un 60-40, me da la impresión de que es distinto un 51-49. Por supuesto que en la medida en que, y pareciera que en efecto va a ser mucho más cercano ese resultado, esa votación, pues el conflicto va a estar mucho más presente, ¿no? Se nos va a hacer mucho más inminente. Pero el hecho de que no va a ocurrir, permítame que lo diga, y esto se lo puedo asegurar, o sea, no va a haber un amplio margen entre el apruebo, en los resultados del apruebo y el rechazo. Ahora, este conflicto social, ¿tú lo ves como una crisis específica de corta duración? O me refiero, cuando uno habla de revuelta social, habla de gente básicamente en las calles, de protestas. Probablemente no es una estrategia que dure mucho tiempo, ¿no? Chile, así como es un caso muy importante a observar, digamos, por todas las cosas buenas que pareciera que está innovando en materia de política, también es importante observar justamente por los peligros. Yo creo que la bomba de tiempo en América del Sur está en Chile, en mi criterio, ¿no? Para volver a observar estallidos, porque se unen al menos tres variables importantes. Un nuevo gobierno que tiene características muy, muy específicas, que ganó una elección en un contexto también muy, muy específico, ¿no? Este nuevo gobierno, un proceso refundacional desde el punto de vista de lo que significa la nueva constitución, gane o no gane, ya hay un proceso refundacional. Y tres, el contexto de la inflación y de la crisis económica global, que afecta sobre todo a Chile justamente por el modelo económico que tiene. Entonces, la confluencia de esos tres factores se da únicamente en Chile, no la tenemos en otros países de la región. Tenemos otros conflictos, pero esos tres conflictos los tenemos acá.
Y no hay manera de que esos tres conflictos no estallen, porque además están íntimamente relacionados. Bueno, yo esperaba terminar este programa con mejores noticias y mejores vaticinios, pero bueno, dentro de todo vamos a ser optimistas. Con esta reflexión terminamos este nuevo podcast y agradecemos la presencia de Diosnara Ortega, doctora y directora de la Escuela de Sociología de nuestra universidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Nos vemos en un próximo capítulo de Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.